Y en diciembre, una madre de familia terminó en prisión por huir de su expareja llevándose a su hija. La mujer explicó que volvió a Perú procedente de Canadá tras finalizar la relación con el padre de su hija. Sin embargo, él se vengó denunciándola por secuestro. Una tarde del último diciembre, varios sujetos la interceptaron en la puerta de su casa y se la llevaron sin dar mayor explicación. Horas más tarde, su familia se enteró que se encontraba detenida por haberse llevado a la pequeña. Todo esto ocurrió ante los ojos de su hija. Sus familiares pidieron que se haga justicia, ya que en nuestro país no existe la figura de secuestro entre un padre y su hijo. ¿Por qué no existe la figura de secuestro? ¿Cuál es el delito que se está cometiendo o cuál es la falta en todo caso? Para conocer las respuestas, nos encontramos aquí ya en estudios con la doctora Rosario Sacieta. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, conmocionada con este tema que pone en el tapete la fragilidad con la cual nuestros niños caminan en la patria, ¿no? Creemos que este caso tiene que servir de escarmiento para que los extranjeros no crean que el Perú es una pampa bonita que se van a venir aquí y van a llevarse a nuestros niños. Yo felicito a la Policía Nacional del Perú, felicito a los vecinos, a las redes sociales que han hecho de este caso un caso emblemático en la defensa de la niñez. Ahora, hablemos del ámbito legal. ¿Por qué no existe la figura de secuestro? Si estamos hablando de una madre que tiene la tenencia de la menor y un padre que se lo lleva con violencia. Empezamos quizás por cuál es la figura que, el panorama que se le presenta al padre y el panorama que se le presenta a estas dos personas que en forma absolutamente delictiva se llevaron a la niña. Estamos hablando de secuestro cuando una persona restringe la libertad a otra sin ningún motivo, sin ninguna justificación. El agravante para estos dos extranjeros que tuvieron la osadía de provocarle esta situación tan penosa a la madre y este trauma psicológico a la niña es de cadena perpetua. Para siempre en la cárcel. Por secuestro. Así es, artículo 152 del Código Penal. ¿Qué le pasa al padre? Efectivamente, entre padres no existe la figura del secuestro, pero sí habría una sustracción ilegal que tiene una pena máxima pues de 2 años. Nada. No es nada. Entonces, aquí hay que estar atento a todos los elementos que nos va mostrando la figura delictiva. Tenemos que, y está casi probado, que esta sería una organización internacional dedicada a la sustracción ilegal de menores de cualquier país. Y prueba está que, según dice la Policía Nacional, los pasajes que compraron estos extranjeros fueron pagados por esta empresa que se dedica y tiene este giro ilegal de tráfico de menores. La solución para este caso es que este padre sea entendido como un financista, como una persona que colaboró con esta organización internacional. Para las personas que nos están viendo, hay banda cuando hay 2 o más personas que hacen o cometen un delito. En este caso ha sido 3. 2 que se llevaron a la niña y 1 que financió. Ese financiamiento está previsto en el Código Penal con una pena de 8 a 15 años. Entonces sí podemos estar hablando de una pena de prisión efectiva para que los jueces apliquen defendiendo a los niños peruanos y le pongan la sanción más drástica, que es 15 años de prisión. Ahora, ¿qué es esta figura de instigación al secuestro que podría aminorar la pena de estos dos sujetos porque fueron enviados por el mismo padre? No, ellos fueron los que cometieron el secuestro. Y eso está clarísimo en el artículo 152 del Código Penal. Aquel que le prive de la libertad a una persona. Independientemente de quién lo envió. Independientemente, tú coges a una niña sin tener derecho para tenerla y la privas de su libertad personal, así sea 5 minutos y es cadena perpetua. Entonces, para que se sepa que aquí en el Perú los niños son sagrados. Entonces, lo que estamos viendo es que este papá, al financiar, porque esta organización internacional no va a ser tan orate y decir, mira, acá hay una niña, vamos a ir a sacarla.
Claro. Hay una persona que ha financiado, no se preocupen, yo les pago el pasaje, no se preocupen, la estadía. Y es así como el padre ingresa en esta figura delictiva como una persona que es financista de una organización internacional. Yo te puedo leer a ti, para que las personas creo que tienen que tener clarísimo el tema. La asociación ilícita para delinquir, el padre haber contratado esta organización criminal se ha convertido en un financista, en un instigador de esta organización criminal. ¿Y qué dice el artículo? Dice, el que constituya, promueva o integre una organización de 2 o más personas, había 2 personas ya, allí hay una organización destinada a cometer delitos, serán reprimidos con una pena privativa de libertad de tal a tal. Pero, dice, será de 8 a 15 años cuando el integrante, cuando el agente es quien financia la organización. Más claro el agua. Este señor vino al Perú, sí, ¿cuál era su objetivo? Que financiara una organización, ¿para qué? Para que cometan este delito de secuestro. No tendrá cadena perpetua, pero sí tiene de 8 a 15 años. Ahora, ¿cómo proceder con la organización? Porque estamos hablando de una organización que está haciendo legal, entre comillas, algo ilegal. ¿Debe proceder el Estado peruano o se debe proceder en el país de procedencia de esta organización? En primer lugar, lo que sabemos es que el jefe de esta organización está preso. Está preso en algún país de Europa. Lo que nos concierne a nosotros es lo que pasa en nuestro territorio. Y aquí estos dos piratas absolutamente con una actitud deleznable vienen a nuestro país y se intentan llevar a una niña sin orden judicial, sin participación de la policía, solamente porque dicen, no, nosotros somos unos sicarios, son unos sicarios de niños. Entonces, esta situación sí puede ser conversada a nivel internacional mediante el Interpol para ver la captura, etcétera. Pero lo que tenemos que tener ahora en cuenta es, uno, que las fronteras no puede pasar un solo niño hacia adentro ni hacia afuera que no tenga la autorización. Eso que quede muy claro. Existe evidentemente un vacío legislativo. Un vacío legislativo en el cual el papá, por el hecho de haber contribuido o pagado, no tiene cadena perpetua. Creo que este es algo que el próximo Congreso tiene que conversarlo. O sea, ¿se puede incluir a un padre cuando paga sicarios y que le den el mismo tratamiento que el que se lleva solamente porque él le dio el dinero? Yo creo que sí. Yo creo que estamos hablando de una cadena perpetua para una persona que no mide las consecuencias, que es los celos, la rabia, la frustración, no le hace medir el daño irreparable que le hace a su menor hija el hecho de que abruptamente vengan 2 personas y se lleven. Se lleven tu libertad, se lleven tus sueños. Ya aquí ni siquiera la madre, es la niña. El padre ya ha cometido contra ella un tremenda, digamos, violación psicológica, una situación muy complicada y ojalá que ella pueda tener el tratamiento rápido, específico, para que pueda remontar rápidamente esta situación. Los 2 extranjeros, cadena perpetua. El padre, como instigador y financista, de 8 a 15 años. Y queda para el próximo Congreso la labor de decir, ¿pondremos cadena perpetua a aquellos padres que financian el secuestro de sus propios hijos? Eso lo veremos en el próximo Congreso. Ahora, hay algo que no ha ocurrido en nuestro país, pero que podría ocurrir en otros casos, pero hay que tenerlo en cuenta. Este padre abrió una página web, comenzó a pedir fondos, comenzó a pedir dinero para que lo ayuden a él a recuperar a su hija, porque él decía de que la madre se lo había llevado ilegalmente. Este delito no se ha cometido aquí en nuestro país, se ha cometido fuera. Tendrían que ver ese caso fuera. Pero en caso de que un padre aquí en nuestro país haga exactamente lo mismo, abra una página web y diga quiero que me ayuden a recuperar a mi hija y pida fondos, ¿eso es un delito? No lo tengo planteado así, porque en primer lugar los delitos informáticos son nuevos, ¿correcto? Hay un vacío legal Hay muchos vacíos, hay vacíos de toda índole. Por ejemplo, en el caso que tú me pones de que uno abra una cuenta, diga por favor ponme aquí porque
quiero ayudar a mi hijo o estoy con cáncer. Claro. ¿Correcto? ¿Es eso ilegal? Sería ilegal en el sentido de que sea mentira. Es decir, que no tenga cáncer o que efectivamente no sea cierto de que mi hija... Pero sí hay que normar esto. Esto sí hay que normarlo. Lo interesante aquí es que este hombre ha venido a nuestra tierra y a nuestra niña peruana, y digo nuestra porque cada menor es nuestro, y querer llevársela con una situación absolutamente ilegal. Eso no se puede permitir. Y el aeropuerto, sé que allí hay personal de migraciones sumamente competente, pero las fronteras terrestres es algo que nosotros tenemos que cerrar con 7 candados. Ya se querían ir por Bolivia, quizás porque en Bolivia está un poco endeble ¿cómo estará? ¿Cómo estará en la frontera en Bolivia? ¿Cómo podrá un niño irse de Puno hacia Bolivia, salir sin ninguna restricción? Eso tiene que verificarlo la Inspectoría de la Policía. ¿Cómo está el personal de la policía trabajando en estos terminales terrestres donde podría haber una coladera? Ahora, si no se les da cadena perpetua, se les da una pena menor, si se les diera, en todo caso, ellos tienen que cumplir la pena y luego podrían ser expulsados. La ley no cree en cosas e interpretaciones en el Código Penal. Dice cadena perpetua, y es cadena perpetua, hasta el final de sus días. Podrá haber un trámite, digamos, de juzgado a juzgado para ver si se cumple allá o se cumple acá, pero que ellos hasta el final de sus días tienen que estar en prisión, así es, porque no se puede estar tomando niños que no son tuyos. Ellos, lo que han hecho ellos es una afrenta al Perú. Ellos han creído que podían venir acá y llevarse a esta niña. A Dios gracias, existen buenos vecinos, existen buenas personas, y ha sido un golpe de suerte también, y una labor muy rápida de la policía, ha tenido muy buenos reflejos, pero esta niña debería... Si no hubiera sido así, esta niña ya hubiera estado en otro destino. ¿En qué cambiaría la situación si es que se determina que fue la madre quien se llevó a la niña, que la sacó de su país y se la trajo al Perú? Eso es tema de un tema extraterritorial, es un tema que se tendría que ventilar en tribunales norteamericanos. Pero aquí en el Perú, mientras la madre esté con su hija, nadie tiene derecho a llevársela de esa forma. Si el padre viniera con una resolución de la Corte Suprema o del estado donde él vive y dijera, entréguese a la niña, eso llega al Perú. Los jueces ordenan a la policía y la policía va y se lleva a la niña. Como es un trámite normal, ¿verdad? De extradición, de llevarse a la niña por métodos legales, pero así en esta forma no. Esta forma tan salvaje, yo no sé cómo pueden existir estas organizaciones. Bueno, son criminales, pues. Son criminales, son organizaciones destinadas a llevar lágrimas por donde pasa, ¿no? Pero bueno, el riesgo ha sido sumamente fuerte, que lo sepan los que trabajan con estas organizaciones. Aquí en el Perú te vas a la cárcel de por vida, te guste o no te guste. Así que eso ya estaba dado y eso se hará. ¿Y esto se va a resolver de inmediato porque estamos hablando de flagrancia? Sí, me imagino que esto, bueno, los términos se pueden demorar un poco, pero ya no es con años. Esto será en forma muy rápida y muy dinámica, ¿no? Para que se sienta un precedente. Acá esta madre, ¿quién le devuelve las horas de angustia? Y sobre todo, esto tiene que ir para las personas con dinero, sin dinero. Es decir, todos los niños en el país y todas las madres en el país son exactamente iguales y tienen derecho a tener la misma efectividad. Bien, doctora, muchísimas gracias por haberme. Muchísimas gracias. No, a ti, y sobre todo me queda este tema que se podría ver en el próximo Congreso, si un padre que contrata a sicarios tendría cadena perpetua. Así que ya saben, yo estoy en Alianza Popular con el número 17. Bien, doctora, muchísimas gracias por haber venido. Bien. De provocarle esta situación tan penosa a la madre y este trauma psicológico a la niña es de cadena perpetua. Para secuestro. Siempre en la cárcel. Por secuestro. Así es, artículo 152 del Código Penal. ¿Qué le pasa al padre? Efectivamente, entre padres no existe la figura del secuestro, pero sí habría una sustracción ilegal que tiene una pena máxima pues de 2 años.
Nada. No es nada. Entonces, Existe la figura de secuestro entre un padre y su hijo. ¿Por qué no existe la figura de secuestro? ¿Cuál es el delito que se está cometiendo o cuál es la falta en todo caso? Para conocer las respuestas, nos encontramos aquí ya en estudios con la doctora Rosario Sacieta. ¿Cómo está? Buenas tardes. muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, conmocionada con este tema que pone en el tapete la fragilidad con la cual nuestros niños caminan en la patria, ¿no? Creemos que este caso tiene que servir de escarmiento para que los extranjeros no crean que el Perú es una pampa bonita que se van a venir aquí y van a llevarse a nuestros niños. Yo felicito a la Policía Nacional del Perú, felicito a los vecinos, a las redes sociales que han hecho de este caso un caso emblemático en la defensa de la niñez. Ahora, hablemos del ámbito legal. ¿Por qué no existe la figura de secuestro? Si estamos hablando de una madre que tiene la tenencia de la menor y un padre... Y en diciembre, una madre de familia terminó en prisión por huir de su expareja llevándose a su hija. La mujer explicó que volvió a Perú procedente de Canadá tras finalizar la relación con el padre de su hija. Sin embargo, él se vengó denunciándola por secuestro. Una tarde del último diciembre, varios sujetos la interceptaron en la puerta de su casa y se la llevaron sin dar mayor explicación. Horas más tarde, su familia se enteró que se encontraba detenida por haberse llevado a la pequeña. Todo esto ocurrió ante los ojos de su hija. Sus familiares pidieron que se haga justicia, ya que en nuestro país no existe que se lo lleva con violencia. Empezamos quizás por cuál es la figura que, o el panorama que se le presenta al padre y el panorama que se le presenta a estas dos personas que en forma absolutamente delictiva se llevaron a la niña. Estamos hablando de secuestro cuando una persona restringe la libertad a otra sin ningún motivo, sin ninguna justificación. El agravante para estos dos extranjeros que tuvieron la osadía